Bienvenidos a Ronnie Analiza. Venezuela. Los testimonios de familiares que van a la CPI son muy impactantes. Estamos hablando de los videos que los familiares de diferentes personas que fueron víctimas de las transgresiones a los derechos humanos por parte de los agentes de la dictadura de Maduro han enviado en estos días a la Corte Penal Internacional para que el nuevo fiscal, Karim Khan, se haga cargo de la acusación en contra del dictador y del régimen que este dictador dirige. Es por supuesto de suma importancia y de suma preocupación para toda la población venezolana y latinoamericana que un dictador tan cruel e inhumano como lo es Maduro sea de una vez por todas enjuiciado y encarcelado por todos sus crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, así como él, todos sus compinches y cómplices delincuentes. Vamos a ver ahora estos impactantes testimonios que por supuesto nos hacen reflexionar sobre la importancia y la necesidad de la urgencia de que Maduro sea detenido. Basta ya de tanta inhumanidad. Veamos. Me dirigí a Neomar, lo abracé y le eché la bendición y le dije que no iba a descansar hasta que Venezuela sea libre. Porque yo creo que nosotros los venezolanos, antes de pedir justicia, debemos pedir libertad. Como familia no ha sido fácil recuperar una vida normal. Todas las estructuras han sido removidas para dar paso al dolor, la desesperanza, la tristeza, pero conservamos la esperanza en las instancias internacionales. Hay una total impunidad en nuestro país, se burlan de nuestro dolor. Luigi era mi único hijo. Y eso es lo que yo quiero, volver a Venezuela para ir a ver a mi hijo César en el cementerio. Ese día quiero llegar diciéndole que su lucha no fue en vano y que su mamá siempre ha alzado la voz. El caso de Diego sirva para sumar junto con el resto de los tantos crímenes que se han dado en Venezuela hasta el momento, porque es la cadena de mando la que debe ser investigada. La cadena de mando, todos son responsables, desde el sargento hasta el presidente. Y esto es sin duda imprescindible para la Fiscalía en el marco de una investigación. Exige esa determinación y esa fuerza por parte de las víctimas de lo que ellos mismos han encontrado, han investigado, y es algo que debe aprovecharse por parte de la Fiscalía. Bueno, señor fiscal, las víctimas están hablándole de sus seres queridos, de esos expedientes que están en su escritorio. Soy madre de Neomar Alejandro Lander Arma, joven de 17 años, con muchos sueños que cumplir. Uno de sus tantos sueños era ver Venezuela libre. Mi hijo fue asesinado el 7 de junio del 2017 en Chacao, en el túnel de la Avenida Libertador. Ese día llegamos a Altamira, estábamos en la concentración. La represión ese día fue inmediata. A través de los disparos de los gases lacrimógenos, las bombas lacrimógenas y toda la cuestión que se presentaba allí en ese momento, se dispersó toda la concentración. Vi a mi hijo por última vez cuando iba hacia las Mercedes, que iba pasando la autopista, y yo agarré hacia las Mercedes con mi sobrino. Debido a la dispersión que hubo, como eso de las 3 de la tarde, me dice mi sobrino para irnos. Y yo le digo, ya va, pero vamos a esperar a Neomar Alejandro. ¿Cómo nos vamos a ir a Altamira si todavía falta Neomar? Me pongo a hablar con un muchacho y de repente cuando volteo hacia un lado, veo a mi compadre tirado en el piso. Le pregunto a un amigo que qué le pasaba. El muchacho me dice, creo que se le murió un familiar. Me agarro, yo le digo, se le murió un familiar, y agarro y me voy hacia donde está él. Y le digo, Mauro, ¿qué te pasa? Él lo que hacía era hacerme con la cabeza que no. Yo le digo, ¿pero no qué? Me dice, Neomar. Cuando me dice Neomar, le digo, ¿qué le pasó a Neomar? Pero no le salían las palabras. En ese momento le repica el teléfono. Cuando le repica el teléfono, yo se lo quito de la mano y atiendo yo la llamada. Yo digo, aló, y me dicen, señora. Y yo le digo, ¿qué pasó? Me dicen, es Neomar. Y yo le digo, ¿pero qué le pasó a Neomar? Neomar está muerto. Y yo le digo, ¿pero por qué tú dices que está muerto? No, porque salió por las redes que el joven de 17 años que vivía en Guarena, Neomar Lander, recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho.
Yo agarro, suelto el teléfono, le doy la mano a mi sobrino y cruzo la autopista. En la autopista nos decían que no cruzáramos porque estaba el enfrentamiento entre la guardia y los manifestantes. Cuando llegó a Chacaíto, era un ambiente como si fuese una película de guerra. Eso eran gases lacrimógenos por todos lados, piedras por todos lados, balas por todos lados. Un motorizado me dice, señora, yo la llevo. Yo le digo, porque a mi hijo supuestamente recibió un impacto de bomba lacrimógena en el pecho y no sé dónde lo tiene. Él me dice, la voy a llevar a Clínica Ávila. Su hijo es flaquito, tenía un short, una camisa blanca. Y yo le digo, sí. Me dice, bueno, la voy a llevar a Clínica Ávila porque él lo trasladaron, fue a la Clínica Ávila. Yo me bajo de la moto y le digo al personal de la clínica, yo soy la madre de Neomar, ¿dónde está mi hijo? El señor inmediatamente me manda con un enfermero y me dice, él la lleva hacia donde está su hijo. Yo voy detrás del enfermero y le hacía así por la espalda y le decía que cómo estaba. Y él no me respondía ni me veía la cara. Y yo le volví a preguntar y no me decía nada. Cuando llego a la emergencia, la doctora me dice, me abraza y me dice, lo siento, llegó sin signos vitales. Lloré, me senté en el piso, llamé a mi esposo y mi esposo no me atendió. Mi esposo se enteró vía Twitter, por las redes sociales. Se tardaron muchísimo en llevarme a donde él estaba. Estaba el 6CPC y estaba el personal del Ministerio Público. Neomar estaba en una camilla pegado de la pared y la persona del 6CPC me dice que sí estaba segura que lo quería ver y yo le decía que sí, que era mi hijo, que yo necesitaba verlo. Resulta que la herida de Neomar fue muy, muy grande y él le dice al muchacho que por favor le bajara la sábana hasta el cuello. Cuando yo volteo, el muchacho le bajó la sábana completa y mi impresión fue fatal porque era la herida más lo escandalosa que es la sangre, había sangre por todos lados. Me dirigí a Neomar, lo abracé y le eché la bendición y le dije que no iba a descansar hasta que Venezuela sea libre, porque yo creo que nosotros los venezolanos antes de pedir justicia debemos pedir libertad. En Venezuela no existe la justicia. Mientras esté este gobierno, en Venezuela no habrá justicia. Inmediatamente, una vez Neomar muere y sale el vicepresidente Tarek afirmando que Neomar murió a causa de un artefacto explosivo. Yo hasta el sol de hoy digo que fue la bomba lacrimógena, producto de la bomba lacrimógena. Y a 4 años de la muerte de Neomar, no hay ningún responsable de la muerte de mi hijo. La muerte de mi hijo aún sigue impune, así como la de Neomar, la de todos los muchachos, porque teniendo pruebas no hay justicia. Sin tenerlas, menos va a haber justicia. Por eso yo hoy vuelvo a alzar mi voz clamando justicia, hablándole a la Corte Penal Internacional directamente, al fiscal Karim Khan, que por favor investigue, que por favor nos escuche. ¿Quién más que nosotros que escuchar el testimonio de una madre que perdió a un hijo? La madre de Luis Ángel Guerrero Ovalles, un estudiante de la carrera de Comunicación Social, asesinado el día 23 de enero del año 2019 en el contexto de una marcha en la ciudad de San Cristóbal. Ese es mi bebé. Él tenía 24 años, le faltaba solo un año para graduarse ya de la carrera. Era un joven muy pacífico, de carácter muy tranquilo, amante y promotor de la paz. Él nunca creyó en la violencia como método de resolver algo. Él era un promotor de la paz, un hijo de Dios. Nosotros somos cristianos y lamentablemente fue cruelmente asesinado solo por asistir a una marcha. Y después, al igual que todos los que han asesinado, el gobierno crea la matriz de opinión de que nuestros hijos son lo más malo del mundo, que los asesinaron es por culpa de ellos, porque el gobierno nunca tiene la culpa es de nuestros hijos porque estaban ahí. Así de descarados y de cínicos son. Luigi solo fue a marchar, nunca había ido a una marcha, esa fue su primera y su última marcha. Él se motivó a ir porque los vecinos, todos nuestros vecinos salieron a marchar
Esa es la marcha más grande que ha habido aquí en la ciudad de San Cristóbal. Todos me imaginaban menos que a mi hijo, sumamente pacífico, amante de la paz, solo por una marcha lo iban a asesinar de manera tan cruel. Luigi cae herido aproximadamente a la 1 de la tarde en la marcha, en el momento que llega el FAES disparando. En ese momento él cae herido, lo llevan al hospital central y, para tragedia de mi vida, ahí en el hospital central, en la emergencia, cuando él entra malherido, lo rodean agentes del SEBIN y del 6CPC. ¿Lo rodean para qué? Lo rodean para rematarlo. Allí a mi hijo lo golpean en un descuido de los médicos, aprovechando que él lo dejaron solo porque llegaron muchos heridos al hospital. Y estos funcionarios aprovecharon para golpearlo y para rematarlo con un tiro más. Mi hijo ingresó con un solo tiro a la emergencia del hospital. Esto por testimonio de los médicos que lo atendieron. Pues yo me di a la tarea de investigar la muerte de mi hijo. Cuando a él me lo entregan en la morgue, yo pedí que me lo dejaran ver porque no me lo querían dejar ver, su cuerpo. Cuando me lo entregan, su cuerpo estaba muy golpeado de la coronilla hasta los pies. Y esto a mí me impactó y tenía 3 tiros. Mi niño pacífico, tranquilo, que amaba a Dios, que estaba lleno del amor de Dios, me lo estaban entregando asesinado, golpeado como que un camión le había pasado por encima con 3 tiros. Cuando a él me lo entregan, tenía la nariz partida, tenía toda la boca reventada, tenía un ojo morado, tenía escoriaciones en su cara, tenía morados en sus brazos, tenía morados horribles en su pierna derecha. En su costado derecho también tenía morados, tenía hematomas, estaba muy golpeado. Yo no podía entenderlo porque las personas que yo entrevisté, los médicos y las enfermeras, me dijeron que él no llegó golpeado a la emergencia, que él solo llegó con un tiro y que ellos lo revisaron y él no tenía golpes. El expediente de mi hijo, que reposa en la Fiscalía 20 del Ministerio Público, es gordo y ya se abrió una segunda carpeta de todas las diligencias que yo he pedido de investigación y de las pruebas que yo misma he entregado, porque gracias a Dios a mi mano han llegado videos y fotos que testifican de lo que le pasó a mi hijo. Y resulta que me toman el pelo en la Fiscalía, no hacen nada. El caso está más de 2 años del asesinato de mi hijo y no hay señalamiento absolutamente hacia ningún funcionario. Y voy para allá y se burlan de mí, me toman el pelo. Y los del 6CPC menos, el órgano encargado de investigar es la Fiscalía y el 6CPC. Y el 6CPC está involucrado porque ellos fueron los asesinos de mi hijo junto con los funcionarios del SEBIN. Hay una total impunidad en nuestro país, se burlan de nuestro dolor. Luigi era mi único hijo. El sacrificio de mi vida para criarlo, para que fuera la excelente persona que él era. Que hemos perdido un hijo por este régimen malvado, cruel y mentiroso, porque aparte todos son mitómanos. Después de que La palabra de 2 madres que perdieron a sus hijos a causa de un régimen dictador transgresor de los derechos humanos. Pero los datos de la Corte Penal Internacional superan los miles de casos, no son cientos, son miles de casos, como estos pocos que acabamos de ver, son miles. Por eso es urgente que la dictadura madurista deje de cometer estos terribles crímenes de lesa humanidad. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.